prestar atención en el análisis que hay que hacer. Veamos, el caso 1 dice que por contrato a los encargados de arriendo de camiones se les paga una comisión por cada camión que arrienden. Y esta comisión corresponde a un porcentaje de su sueldo base según los días en que el camión fue arrendado. Adicionalmente, en el mes de diciembre se les paga una bonificación especial a quienes hayan arrendado un total de camiones mayor al promedio anual de camiones arrendados por empleados. Esta última bonificación, por ser anual, no es imponible y tampoco está considerada como un gasto dentro del presupuesto de truck rental, ya que se solventa con las utilidades de la empresa que la empresa obtuvo en el año. La información de estos pagos se genera y maneja informalmente en planillas Excel, las que deben ser firmadas por el jefe del área de finanzas de Truck Rental y el empleado. Sin embargo, para beneficiar a los empleados, la gerencia ha decidido que a contar del próximo año, la bonificación por arriendo será una vez más en la remuneración mensual de los encargados de arriendos de acuerdo con el total de arriendos de camiones que realizaron durante el mes. Esta decisión implica que debe ser imponible, se debe considerar como parte o debe ser considerado como parte de los gastos del presupuesto anual de Truck Rental y debe ser considerada en el proceso de cálculo de remuneración. Todo lo que acabo de leer, chaya. Ya, solo adorna el problema, pero les da un contexto. Ahora es importante lo que viene. Dice, los beneficiados serán los empleados que en el mes de proceso hayan arrendado un total de camiones mayor al promedio de camiones arrendados por empleado en ese mismo mes. Aquí ya me está hablando de esos queries, porque primero necesito saber cuál es el promedio de arriendos en el mes para saber cuáles son los que han arrendado más que el promedio de arriendos en el mes. ¿Estamos? Después dice, esto significará entonces que el área de finanzas tendrá que definir un procedimiento formal para gestionar la información de los pagos mensuales de esta nueva bonificación. Esta gestión deberá estar apoyada con un informe online que, de acuerdo con lo indicado por el usuario, debe considerar los datos del empleado, el total de arriendo que realizó en el mes y el valor de la bonificación. El informe se ejecutará 15 minutos antes del proceso de cálculo de remuneraciones del mes y se ejecuta el último día hábil del mes. Nada de datos ahí, solo contexto. ¿Ya? Esto significa que, por ejemplo, si el informe se ejecuta en el mes de marzo, debe visualizar a los empleados que efectuaron arriendos de camiones en ese mismo mes, etc. Por lo tanto, el informe debe ser capaz de obtener la información en forma paramétrica. Cuando hablamos paramétrica, puede ser a través de las funciones o a través del ingreso de forma de variable de sustitución, pero en este caso nos piden para el mes actual, por lo tanto es por función. Los resultados entregados por este informe y por el proceso de cálculo de remuneraciones serán contrastados como chequeo de control. Además, considerando que el pago de esta bonificación será mensual, la empresa ha decidido que el valor de la bonificación de arriendo será un porcentaje del sueldo base del empleado. El porcentaje corresponderá al total de arriendos que el empleado realizó en el mes. Esto significa, por ejemplo, que si el empleado realizó 3 arriendos en el mes, la bonificación será un 3% del sueldo base del empleado, etc. Desde la perspectiva de eficiencia del proceso, usted ha definido que la información requerida para la consulta online será almacenada en forma permanente en la tabla bonif-arriendos-anual. Y de esta forma se tendrá la información histórica de los pagos de esta bonificación y así cada vez que se requiera podrá ser contrastada con los resultados del pago de remuneraciones de la fecha que se desee. La información se almacenará ordenada alfabéticamente por el apellido paterno del empleado.
En el resultado, el valor de las columnas año-mes, total arriendo mensual, bonificación de arriendo, serán diferentes ya que dependerá el mes que se ejecute la sentencia. En el ejemplo, la sentencia que almacena la información en la tabla bonificación arriendo anual se ejecutó en septiembre del 2020. Pues acá tenemos lo que se guardó en esa tabla: año y mes de proceso, número del empleado, el nombre del empleado, el sueldo base, el total de arriendo y la bonificación. Esos datos son los que nosotros vamos a ir a buscar. Lo primero es saber cuántos arriendos se han realizado en el mes, luego saber cuál es el promedio de arriendos en el mes y luego saber cuáles son los empleados que tienen más del promedio. ¿Vamos? ¿Dónde veo los arriendos del mes? Aquí tengo el modelo dato y aquí hay una que se llama arriendo camión. El arriendo camión tiene el ID del arriendo, el número de la patente, el nombre del cliente, la fecha de inicio del arriendo, los días solicitados y la fecha de evolución. No tengo los empleados. Por lo tanto, esa tabla me sirve, pero no tanto. Después tengo la relación con la tabla camión. Camión tiene el número patente, color, motor, año, valor de arriendo día, garantía día, tipo de camión y el número del empleado. Entonces yo necesito unir esas dos tablas para poder tener empleado y arriendo. ¿Estamos? Como los dos comparten el número patente, tanto el arriendo como camión, puedo ocupar un natural join. Select asterisco from arriendo camión natural join camión. Ya. Puntico. Y aquí me va a dar todos los datos que yo necesito, que son los del arriendo y los del camión. Si ustedes se fijan, aquí tengo el num run m, que sería el que me va a permitir agrupar por empleado la cantidad de arriendo. Entonces acá yo puedo decir num run m, num run m, camión, coma, contar con los arriendos, aquí bajo arriendo. ¿Ya? Como estoy agrupando por número de empleados, tengo que hacer un group by. Y agrupo por el número m, que se nos está en una función de grupo. Y si yo hago eso, me va a decir por empleado la cantidad de arriendos. ¿Ven? Ahí apliqué un join inner y apliqué función de grupo. Por empleado quiero saber cuántos arriendos, pero esos son todos los arriendos que se han hecho. Yo necesito saber los de este mes, de hoy, de este mes. Entonces acá arriba, a la consulta voy a filtrar where, donde, si ustedes se fijan, a mí me pide el mes y el año. ¿Sí? Año y mes. Yo tengo dos opciones a trabajar el filtro. Puedo ocupar el extract para primero consultar si el año es el año y el mes es el mes. O, en su defecto, puedo ocupar la función toChar, convertir la fecha en el dígito año y mes. En este caso, esa es la más fácil. toChar, paréntesis, la fecha de arriendo, en este caso que sería fecha, ini, arriendo, coma, y entre comillas el formato de salida, que serían los 4 dígitos del año más los 2 dígitos del mes. Y eso debe ser igual a lo mismo, to-char, esto es paramétrico, la fecha actual, sysdate, coma, y entre comillas, los 4 dígitos del año y los 2 dígitos del mes. Entonces aquí debiera variar la cantidad de arriendos porque va a tomar los del mes y año actual, o año y mes actual.
Y ahí, si ustedes se fijan, son solamente 3 empleados que han realizado arriendo, y de esos 3, 2 han realizado un arriendo y uno realizó 2 arriendos. Ahí ya tengo la cantidad de empleados que realizaron arriendos este mes. Ahora, yo necesito el promedio de arriendos de este mes, que sería la sumatoria de estos, ¿cierto?, dividido por la cantidad de arriendos. ¿Ya? El promedio serían... No. En este caso sería el promedio de arriendo, de la cantidad. 1, 1, 2, ¿cierto? Lo va a sumar, lo va a dividir por 3, no por 2. Entonces son 4 dividido en 3 y eso nos va a dar 1.1. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calcula eso. Si yo coloco aquí la VG no me sirve porque estoy agrupando. Entonces aquí tengo que tomar una consulta principal que va a tomar esto como una tabla. Esto es una tabla. La consulta que yo tengo acá arriba, eso es una tabla. Control C. Entonces yo voy a decir select, seleccionen todos los datos from de esta tabla, que sería subfuente. ¿Ya? Entonces, esta consulta, si yo la veo ahora, me va a mostrar los mismos datos. Pero la diferencia es que esto lo puedo tratar como columna. Y esta columna, como es una expresión, le voy a colocar TA, total de arriendo. Entonces, ahora, TA va a ser total de arriendo. Y como esta es una columna, yo puedo obtener el promedio de esa columna. Y ahí le puedo decir que sea un ABG de TA. Y ahí me va a decir que es 1.33333. Ya tengo el promedio, ya tengo los arriendos del mes. Ahora, de las dos consultas, las vuelvo a utilizar. Entonces me dice que sean mayores al promedio. Entonces consulto esto, control C, control B. Esto me está entregando todos los arriendos del mes. Pero al group by le digo having, es decir, cuándo o dónde el total de arriendo, control C, control B, y voy a colocar el pilotear, sea mayor al promedio, y el promedio me lo da esta consulta que está aquí. Entonces lo llevo acá, control B, entonces acá solo me tendría que mostrar los empleados que han arrendado durante el mes más que el promedio. En este caso, de los 3 que habían era solo 1. En este caso es solo 1, que es 2. Todos los demás tenían 1 y el promedio era 1.3. El mayor es 2. Y ahí tengo la respuesta a la consulta, pero necesito la salida. Y la salida me dice que tengo que obtener el nombre completo, tengo que obtener el sueldo base y la cantidad de porcentaje. Esto es un cálculo, esto ya lo tengo, esto ya lo tengo. Lo que tengo que ir a buscar ahora es los datos del empleado que están en la tabla empleado. ¿Qué hago aquí yo? Esto lo vuelvo a tratar como una tabla. ¿Qué hago entonces? Voy a tomar una consulta principal que va a decir seleccióneme todos los datos de la tabla empleado, ¿cierto? Porque ahí tengo los datos del empleado. Join la consulta. ¿Qué consulta? La que tiene los empleados que tienen más promedio. ¿Vamos? Entonces, esto que está aquí va a ser mi otra tablita. Pero, profe, ¿de dónde
La consulta, la última consulta, esa consulta la convertí en una tabla. Entonces voy a sentar acá para que se vea. Ya. Entonces, esto que está aquí, entre esos dos paréntesis, viene siendo la otra tabla que estoy haciendo yo. Y aquí le digo on, donde on el empleado, que lo voy a colocar un alias E, y la tabla de arriendo, que sería arriendo cliente, AC, va a ser donde E.numRoom, perdón, arriendo empleado, ahí. E.numRoom debe ser igual a AE.numRoom. Entonces aquí me voy a ir a buscar los datos del empleado que están en la tabla de los arriendos del empleado, que tienen más arriendos que el promedio de arriendos en el mes. Y ahí están todos los datos del empleado. Y son cruces, la intersección. ¿Ya? Y ahí ya tengo los datos. Ahora yo tengo que buscar solamente los que me piden, que en este caso es el nombre completo y el sueldo base. Los otros son cálculos. Entonces acá voy al filtro acá arriba y le digo, tráigame primero el E.numRoom, tráigame el nombre, que sería el nombre, tráigame ese nombre, tráigame apellido paterno, tráigame apellido materno. Y necesito el sueldo base, el sueldo base. Y necesito el total de arriendo, que eso está en AE. AE, que sería la tabla de arriendo de empleado, punto total de arriendo, TA. ¿Ya? Veamos. Ejecuto y ahí tengo el RUT del empleado, el nombre completo, el sueldo base, el total de arriendo. Ahora necesito la bonificación. La bonificación sería el sueldo base multiplicado por el porcentaje, que sería la cantidad de arriendo, dividido por 100. Aquí vamos a usar paréntesis para que se ejecute primero la división y luego la bonificación. Y ahí me entrega la bonificación, que serían 58.913,5. Si ustedes se fijan en el resultado, no hay números decimales. Por lo tanto, aquí vamos a ocupar un trunc, no un row, porque a ustedes no les van a regalar la plata, se la van a quitar. No la aproximan, ustedes van a perderse. No hay un código que lo pueda aproximar. ¿Cómo? No hay uno que pueda aproximar como el... Sí, por row. ¿El ROM, cierto? Sí. Ah, pero tiene que ser el ROM. No, pero sí, pero la lógica de cuando uno trabaja es que no te van a pagar. Si estáis 5, no tiene que ser. Siempre había dicho que era el ROM, pero claro. No, trunc. Siempre. Sí, depende, pero los sistemas, los jefes nunca te van a decir, los empresarios nunca te van a decir, aproxímele el Para redondear para arriba. siempre a redondear para abajo, exactamente. ¿Ya? Entonces, trunc. Ahora, si explícitamente dice la prueba redondee, se redondea. Es lo más probable. Exacto, exacto, lo más probable. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo los valores. ¿Se fijan? Tengo el RUT del empleado, el nombre completo, el sueldo base, el total de arriendo y la bonificación. De acuerdo a esto, tengo todo, excepto el año y el mes. Pero eso lo vamos a obtener con esta función que está aquí.
lo obtenemos con esto. Control C, lo llevo acá, la primera posición, control V, copia. Entonces ahora, ahí tengo año y mes de proceso, ¿cierto? Tengo el nombre root del empleado y lo que me está faltando aquí es el nombre completo, pero en letra capital. Y aquí tengo el nombre completo, por campos. Entonces aquí sí van a poder ocupar la concatenación por operador, PIOS. En este caso, barrita, barrita, espacio en blanco, barrita, barrita. No, pero Te dijo conca. no, el concat era para la primera evaluación porque ahí evaluábamos funciones. Ahora pueden ocupar barrita. Gracias, se pasó. Ahora sí. Y por eso lo puse en la ¿Ya? Y el campo lo vamos a convertir a inicial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el año y mes de proceso, el root del empleado, el nombre del empleado y el sueldo base, la cantidad de arriendo y la bonificación que le corresponde. Ojo que aquí hay un solo valor, pero dentro de la requerimiento decía que tengo que ordenar alfabéticamente por el apellido paterno. Por lo tanto, acá lo que hacemos es colocar al final order by, ¿cierto? Punto apellido paterno. ¿Ya? Y ahí va a quedar. Uno va a decir, pero profe, pero si es uno solo, ¿para qué lo puede ordenar? Bueno, pero es que en este caso es uno. Para el otro no pueden ser 3, pueden ser 2. ¿Ya? No se guíen por lo que sale, guíense por lo que se pide. ¿Estamos? Entonces aquí ya tendríamos la solución de la consulta que debo almacenar, como dice acá. Esta va a quedar almacenada como año es, que ya lo tengo, total de arriendo, que ya lo tengo, bonificación de arriendo, que ya lo tengo, más los datos que me pide del empleado, que son el root y el nombre, y el sueldo base. Donde en Bonif arriendo anual. Si nosotros vemos el modelo, en las tablas hay una que se llama Bonif arriendo anual. ¿Dónde está? Mensual. Mensual. ¿Qué dice acá, anual? Está equivocado. Mensual. Bonif arriendo mensual, eso es lo que tengo que guardar. Ya, si ustedes ven acá, datos, no hay nada, ¿cierto? Entonces, esta consulta, que es la que tenemos acá, entonces, la vamos a ocupar como una subquery en insert into bonif arriendo mensual. Aquí no va ni as, is, ningún cosa, solamente la subquery. ¿Ya? Inserito, aquí lo voy a colocar en el comentario. Se inserta valores en la tabla a partir de la subquery. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto eso, me va a decir que hay una fila insertada. Si voy acá y actualizo, me va a decir que ahí tengo una fila insertada. Y este resumen. ¿Vamos? Entonces, si ustedes analizan el caso de la materia nueva, lo único que ocuparon fue de la materia ya pasada, es toda la solución que ustedes buscan. Por lo tanto, como, o sea, el insert into es parte de la evaluación, pero el resultado no va a depender del insert into, el resultado va a depender de la consulta. Así que, ojo con eso. O sea, si yo la consulta, si bien digo yo ya pasé la primera evaluación, me fue bien, me fue mal, si me fue mal, tengo que esforzarme a que me vaya bien, porque de aquí en adelante todo lo que se referencia a esta asignatura
tanto en esta como en el próximo semestre, la base de SQL son las consultas. Por eso se llama SQL, Structured Query Language. Es un lenguaje estructurado de consultas. Lo demás se puede agregar como sentencias de insert, delete, update, lo que sea, pero lo que lleva la solución es la consulta. ¿Ya? Y ustedes vieron que aquí lo que más ocupé son subquery. Por lo tanto, de aquí en adelante casi todo va a ser subquery, es decir, consultas dentro de otra consulta para hacer otra consulta, para guardar una consulta y todo eso. Vamos a ver el caso 2, que es mucho más largo que este, que tiene más queries y un poquito más difícil. Dígame. Que en realidad